Bienvenidos. Les habla la loba que cuenta. Hoy no voy a traerles una historia de batallas, ni de grandes gestas. Voy a contarles algo más silencioso. Algo que sucede cuando el orgullo baja la voz y el aprendizaje empieza a ocupar su lugar. En un rincón sin reino, existe un espacio donde los lobos no solo aprenden a liderar, sino a mirarse. Y a veces eso es mucho más difícil. Así comienza esta historia. No era habitual que los reyes de distintos territorios se reunieran de ese modo. Durante generaciones, cada reino había sostenido su lugar sin necesidad de acercarse al otro. Las distancias no solo eran geográficas, estaban marcadas por decisiones antiguas que aún seguían presentes, aunque ya no se nombraran. Aquella vez, sin embargo, permanecían frente a frente. El rey del norte no necesitaba imponerse para sostener la reunión. Su sola presencia ordenaba lo que ocurría a su alrededor, incluso en el silencio. La convocatoria había surgido de él, no como un gesto excepcional, sino como una decisión que ya no admitía postergación. Los jóvenes alfas, herederos de linajes fuertes, formados dentro de sus propios territorios, habían crecido bajo estructuras claras. Cada uno sabía lo que le correspondía, lo que debía sostener, lo que se esperaba de él. Hasta entonces eso había sido suficiente, pero algo en esa forma de aprendizaje comenzaba a mostrar un límite. No era un error evidente, era una quietud demasiado firme, como si lo aprendido no alcanzara a sostener lo que vendría después. El rey no lo discutía, simplemente no lo ignoraba. No bastaba con heredar un lugar, no bastaba con repetir lo que ya había sido enseñado. Así tomó forma la propuesta. 6 alfas, todos en la misma edad en la que la fuerza empieza a definirse, serían enviados a un mismo espacio. No para representar a sus reinos, ni como un gesto simbólico, sino para atravesar una formación que ninguno de ellos conocía. Convivirían, aprenderían, y se sostendrían frente a aquello que no pertenecía a sus propios territorios. La decisión no respondía únicamente a su formación. También habría un espacio distinto entre reinos que, hasta entonces, solo habían sabido mantenerse separados. Pero eso no era lo central. Lo que verdaderamente estaba en juego era lo que cada uno de ellos sería capaz de sostener cuando ya no pudiera apoyarse solo en lo heredado. La propuesta no fue recibida con entusiasmo, no por falta de visión, sino por lo que implicaba. Confiar a herederos y alfas de alto linaje a una experiencia desconocida, lejos de sus propios reinos y de las formas que siempre los habían formado, no era un riesgo menor. Las dudas surgieron sin demora. No fue necesario que se alzaran voces. Bastaron miradas sostenidas más de lo habitual, silencios que no terminaban de cerrarse. ¿Dónde tendría lugar aquella formación? ¿Quiénes serían los encargados de educarlos? El rey alfa del norte observó sin interrumpir. Reconocía esas dudas. No eran resistencia abierta, pero tampoco aceptación. Cuando tomó la palabra, no hubo necesidad de imponer silencio. Este ya estaba dado. No sería dentro de sus dominios, ni bajo la sombra de ningún reino en particular. Habló de una zona antigua, reconocida desde tiempos remotos como territorio neutral, donde ninguna bandera tenía dominio sobre otra. Mientras lo hacía, ninguna mirada se apartó. Allí, en medio de ese espacio olvidado por las disputas, se alzaba un antiguo castillo. Sus muros, desgastados por los años, aún conservaban la firmeza de otro tiempo. Propuso que si los 4 reinos reunidos aportaban monedas de oro, aquel lugar podría ser restaurado y convertido en una casa digna de albergar la formación que imaginaba. En cuanto a los tutores, tampoco dejó la decisión al azar. Él mismo presentaría a una persona de su elección. Los otros 3 reinos deberían hacer lo mismo. Cada uno enviaría a un tutor, portador de una mirada propia, con el fin de transmitir aquello que su reino considerara esencial para la formación de un alfa. No se trataba de imponer un único saber. Se trataba de reunir distintas formas de entender el liderazgo. El acuerdo no se selló en aquel mismo instante. El rey del norte lo supo antes de que nadie lo dijera. Los reyes regresarían a sus tierras, consultarían con sus consejeros y evaluarían la propuesta en profundidad. Solo después de ello, se tomaría una decisión definitiva. Sin embargo, algo ya había cambiado. Durante un año completo, esos 6 jóvenes alfas convivirían bajo un mismo techo. Aquella propuesta no buscaba únicamente instruirlos, buscaba ponerlos a prueba y abrir un espacio que, hasta entonces, ninguno de ellos había estado dispuesto a sostener. La aceptación no llegó de inmediato. El rey del norte no lo esperaba. Las respuestas tardaron en regresar, y cuando lo hicieron, no trajeron una decisión,
sino nuevas preguntas. Mensajeros cruzaban de un reino a otro, llevando la propuesta, recogiendo objeciones y volviendo con condiciones que no habían estado allí al inicio. Las discusiones se extendieron más de lo previsto. Algunos no estaban dispuestos a ceder con facilidad. No era rechazo abierto, era algo más contenido, una resistencia que se sostenía en lo no dicho. Con el paso de los días, sin embargo, comenzaron a trazarse acuerdos. El rey del norte los reconoció antes de que fueran pronunciados. La primera modificación no lo sorprendió. La experiencia no quedaría librada al azar. Cada reino enviaría de forma periódica a un veedor. Observarían, evaluarían, asegurarían que lo pactado se cumpliera en cada aspecto. Nadie confiaría a ciegas. Tampoco aquello alteraba lo esencial. Luego llegó el límite. 1 año. Solo 1 año. Al finalizar ese tiempo, los reinos decidirían nuevamente si aquel modelo merecía continuar. El rey no intervino. Sabía que toda propuesta necesitaba un borde para ser aceptada. Hubo, sin embargo, una condición que no admitió discusión. Los jóvenes alfas enviados por cada reino no podrían tener vínculo de parentesco alguno con el educador designado por ese mismo territorio. Esa vez no hubo miradas cruzadas ni silencios prolongados. La necesidad de evitar influencias, favoritismos o cualquier forma de protección se sostuvo sin resistencia. El rey del norte lo percibió con claridad. Allí no había negociación posible. Así, entre ajustes y condiciones, la propuesta fue tomando forma definitiva, no como una idea ideal, sino como un acuerdo que todos estaban dispuestos a sostener. Sin embargo, con el paso de los días, comenzaron a trazarse acuerdos. El rey del norte lo advirtió antes de que fueran declarados, no en las palabras, sino en la forma en que comenzaron a ceder ciertos silencios, en cómo algunas posturas dejaron de sostenerse con la misma firmeza. Los 4 reinos más poderosos, el norte, el sur, el este y el oeste, participarían en aquello que comenzaba a tomar forma, cada uno con su historia, sus diferencias y sus propias formas de comprender el mando. El reparto no fue uniforme. El rey del norte observó con atención cómo cada reino definía su participación. El norte enviaría una tutora y 2 aprendices. El sur, 2 tutores y un aprendiz. El oeste, un tutor y un aprendiz. El este, 2 tutores y 2 aprendices. No era solo una distribución, era una forma de posicionarse. Algunos reforzaban la guía, otros, la presencia de sus jóvenes. El equilibrio no estaba dado, y sin embargo ninguno lo cuestionó. El rey del norte lo sostuvo en silencio. No buscaba igualdad, buscaba ver qué haría cada uno cuando no hubiera una forma única de participar. Para evitar toda forma de distinción entre unos y otros, se establecieron normas claras en cuanto a la vestimenta. El rey del norte no necesitó que fueran explicadas en detalle para comprender su intención. Los tutores vestirían de azul, sin excepción. Del mismo modo, los jóvenes alfas portarían un único uniforme, también azul, diseñado de acuerdo a su condición, pero sin diferencias que marcaran origen o jerarquía. Las mujeres llevarían el suyo, los varones el propio. Ambos responderían a una misma línea. No habría colores de reino, ni símbolos que los separaran. La decisión no buscaba uniformarlos. Buscaba quitar aquello en lo que solían apoyarse. El nombre del lugar fue pronunciado una sola vez. Casa Lopenia. El rey del norte lo sostuvo sin repetirlo. No necesitaba más para quedar fijado. Quedó también establecido que las normas serían determinadas por los tutores. A ellos correspondería fijar el orden, sostener la convivencia y definir los límites necesarios para la formación. Su autoridad regiría en el interior de la casa, sin interferencias directas de los reinos. El rey del norte no ignoró lo que aquello implicaba, tampoco lo detuvo. Sin embargo, aquella autonomía no sería absoluta. Los delegados, enviados de cada reino, acudirían de forma periódica, observarían, tomarían nota. La presencia de los delegados no era solo formal. Marcaba, sin necesidad de palabras, hasta dónde podía sostenerse la experiencia. No hacía falta precisar el límite. Estaba dado. Pasó el tiempo, y lo que había comenzado como una idea tomó forma en piedra y en orden. El rey del norte no necesitó verlo terminado para saber que ya estaba en marcha. La casa Lopenia fue preparada para recibir a quienes darían inicio a la experiencia. Antes de la llegada de los jóvenes alfas, sin embargo, se dispuso un periodo previo. Durante un mes, los tutores habitarían la casa en soledad, sin aprendices, bajo la presencia sostenida de los delegados enviados por cada uno de los 4 reinos. No sería un tiempo de espera. El rey del norte lo entendió desde el inicio. Sería una prueba. Los delegados observarían no solo a quienes guiarían la formación, sino también aquello que cada uno proponía sostener, sus métodos, sus posturas, la forma en que concebían lo que un alfa debía llegar a ser. Nada quedaría librado a la suposición.
El margen no existía. Al término de ese mes, cada tutor sería aceptado o rechazado según el juicio de los delegados. Solo aquellos que fueran considerados aptos permanecerían en Lopenia. El rey del norte no intervino. No era allí donde debía hacerlo. Así, una vez asentadas las bases, la casa quedaría finalmente dispuesta, lista para recibir a los 6 jóvenes alfas que inaugurarían la primera experiencia. A medida que los tutores fueron llegando a la casa Lopenia, sus puertas se abrieron sin demora. Sibila, la tutora enviada por el Reino del Oeste, no se detuvo en la entrada. Avanzó. La biblioteca fue lo primero que observó con atención. No por su tamaño, sino por lo que contenía. Volúmenes antiguos y recientes, reunidos sin responder a un solo reino, como si cada saber hubiera sido traído hasta ese punto sin imponerse sobre otro. No muy lejos de allí, el aula aguardaba en silencio. No había nada en ella que distrajera. Solo espacio, solo disposición. Los aprendices, sin distinción de origen, habitarían espacios comunes, desprovistos de lujos innecesarios. Los jóvenes alfas compartirían un dormitorio. Las jóvenes alfas, otro. No había lugar para marcas de procedencia. Nada debía sostener lo que cada uno traía consigo. Sibila lo recorrió sin detenerse demasiado en ningún punto, pero sin dejar de registrar. El patio interno, abierto al cielo, las galerías que unían los distintos sectores, la arquitectura, cuidada, precisa, sin exceso. Luego conoció sus aposentos. Al observar el cuidado y la comodidad, comprendió. No era solo comodidad lo que ofrecía, era otra cosa, una exigencia que no necesitaba ser enunciada. Todo en Lopenia parecía sostenerla. Nada de lo que allí ocurriera sería menor. Algunos de los tutores no ocultaron su asombro. Sibila no lo compartió, no porque no lo viera, sino porque no lo necesitaba. Una vez instalados, fueron convocados a reunirse por primera vez junto a los delegados. El encuentro tuvo lugar en una sala destinada, desde ese momento, a sostener cada decisión. Sibila entró sin apuro. Allí se reunirían quienes guiarían y quienes observarían. Así fueron presentándose. Rosalmena, enviada por el Reino del Norte, tomó la palabra en primer lugar, su voz firme a pesar de su juventud. No buscaba imponerse, pero tampoco cedía. Estaría a cargo de la voz ante la manada, un espacio dedicado a la ética del alfa. No se trataba solo de hablar, se trataba de sostener cada palabra desde el lugar correcto. Tras ella, se presentó Milo, representante del Reino del Sur. Su presencia era distinta, más directa. Estaría a cargo de defensa y protección del territorio, una formación que abarcaría tanto la forma humana como la forma de lobo. En él, el cuerpo no era complemento, era parte del conocimiento. Luego fue el turno de Isolda, también enviada por el Reino del Sur. No buscó adelantarse. Cuando habló, lo hizo sin apuro. Estaría a cargo de historia del linaje. No se limitaría a un solo territorio. Su mirada abarcaba a todos, como si el tiempo no perteneciera a ningún reino en particular. El orden continuó. Velasco, proveniente del Reino del Este, se presentó sin modificar su postura. No había en él intención de agradar. Estaría a cargo de uso legítimo de la fuerza. No suavizó lo que implicaba. En su forma de decirlo, la fuerza no era una excepción. Era una herramienta. Sibila lo sostuvo apenas un instante más que al resto. Luego apartó la mirada. Cuando le tocó el turno, no cambió de posición. Su voz fue más baja, pero no menos precisa. Enseñaría lectura de señales y conductas. No explicó más de lo necesario. No hacía falta. Observar antes de actuar. Leer lo que no se decía. Reconocer lo que ya estaba presente. Eso era suficiente. Por último, se presentó Tristán, enviado por el Reino del Oeste. Su forma de hablar era distinta, más abierta, más accesible. Estaría al frente de autoridad del Alfa, una cátedra centrada en las formas de comunicación dentro de la jerarquía. No había error en lo que decía. Pero algo en su tono buscaba más adhesión que comprensión. Sibila no respondió. No era allí donde debía hacerlo. Así quedó conformado el cuerpo de tutores. Cada uno con su enfoque. Cada uno sosteniendo una forma distinta de comprender lo que significa formar a un alfa. No pasó mucho tiempo antes de que las tensiones comenzaran a hacerse visibles. Aún sin la presencia de los jóvenes alfas, Lopenia ya se encontraba habitada por aquello que ninguna norma podía evitar. Como en toda agrupación de lobos, comenzaron a formarse vínculos, afinidades y también distancias. Sibila no necesitó demasiado tiempo para advertirlo. Rosalmena y Milo, los más jóvenes entre los tutores, encontraron una cercanía casi natural. No fue necesario declararla. La edad, la forma de mirar y cierta manera de comprender lo que ocurría los llevó,
sin proponérselo, a situarse en un mismo lugar. No era una alianza, pero tampoco era casual. Se volvía evidente en los gestos mínimos, en la forma en que coincidían sin hablarlo. Isolda, por su parte, se inclinó hacia Sibila. No fue una decisión explícita, simplemente ocurrió. Entre ambas se estableció un entendimiento silencioso, sostenido más por la observación que por la palabra. No buscaban imponerse, pero tampoco cedían con facilidad. Lo que compartían no necesitaba ser nombrado para sostenerse. Sibila lo aceptó sin marcarlo. Velasco no se integró a ninguno. Su forma de estar lo mantenía al margen de todo grupo. No parecía necesitar la cercanía de otros, ni mostraba interés en construirla. Prefería la distancia, el tiempo en soledad y la claridad de su propio criterio. Sibila lo observó más de una vez. No por afinidad, sino por precisión. Había en él una coherencia que no dependía de otros. Sin embargo, esa misma postura, que lo alejaba, era la que llevaba a la mayoría de los delegados a considerarlo el más idóneo para la tarea. Y luego estaba Tristán, el mayor entre ellos. No pertenecía a ningún grupo, y al mismo tiempo parecía formar parte de todos. Tenía la capacidad de escuchar cada postura, de asentir sin confrontar y de encontrar puntos de acuerdo incluso donde no los había. Su presencia generaba una calma aparente, una sensación de equilibrio. Sibila no la confundió con estabilidad, porque al coincidir con todos, Tristán terminaba por no sostener del todo a ninguno. Así, incluso antes de que la verdadera experiencia comenzara, Lopenia ya se encontraba atravesada por aquello que buscaba enseñar: la convivencia, el poder, y las formas en que cada uno elegía ejercerlos. En una de aquellas reuniones conjuntas, cuando comenzaron a tratar los rangos dentro de la manada, una voz se alzó con una mirada distinta. Fue Rosalmena. No buscó imponerse, pero tampoco dejó lugar a ambigüedades. Sostuvo que las jerarquías no eran un capricho ni una estructura vacía, sino el sostén mismo de la manada. Habló de los alfas como líderes y protectores, de los betas como aquellos que acompañan, organizan y piensan más allá del impulso, y de los omega como el núcleo silencioso que da sentido a todo lo demás. Los omega, dijo, eran el hogar de la manada. Cuando terminó, el silencio se sostuvo apenas un instante. Velasco no tardó en quebrarlo. Su voz no buscó equilibrio, tampoco acuerdo. Con un tono áspero, directo, dejó caer su postura como una piedra sobre la mesa. No estaban allí, según él, para hablar de betas ni de omegas. Aquella institución tenía un único propósito: formar alfas. Todo lo demás era accesorio, una distracción. Algunos de los presentes evitaron intervenir. Otros observaron. Sibila no lo hizo. Tomó la palabra sin elevar la voz, sin suavizarla. Su intervención fue precisa, medida, y por eso mismo difícil de ignorar. Señaló que, justamente porque estaban allí para formar alfas, era imprescindible que comprendieran aquello que Velasco pretendía dejar de lado. Un alfa que ignora a su manada, dijo, no lidera, gobierna en vacío, y ningún liderazgo se sostiene sin aquello que lo rodea. No miró a Rosalmena, pero la sostuvo. No discutió con Velasco, pero no cedió. Los delegados, atentos a cada gesto y cada palabra, tomaron nota de ello. Luego de aquella reunión, sin que nadie lo declarara en voz alta, quedó establecido un nuevo orden entre los tutores. Sibila, Rosalmena y Milo comenzaron a moverse en una misma dirección. No necesitaban acordar cada paso, porque compartían una forma similar de comprender lo que implicaba formar a un alfa. Entre ellos había coherencia, y esa coherencia se volvía visible. Isolda también ocupó su lugar entre ellos, no por impulso, no por afinidad inmediata, sino por una elección serena. Se movía con la calma de quien ha atravesado suficientes conflictos como para no dejarse arrastrar por ellos. Intervenía poco, pero cuando lo hacía, ordenaba. Su presencia no empujaba, pero sostenía. Velasco continuó aparte, no porque hubiese sido excluido, sino porque no aceptaba cercanía alguna. Consideraba que los demás no estaban a la altura de su criterio, y esa convicción le bastaba. Se mantenía en su propio espacio, sin buscar validación ni ofrecerla. Tristán, el mayor, permanecía en ese lugar que no todos saben habitar. Podía estar con unos y luego con otros. Escuchar, asentir, acompañar. Estaba en todos los espacios, pero no pertenecía del todo a ninguno. Su forma de estar generaba una calma que,
a Sibila, no terminaba de resultarle confiable. Así transcurrió el mes. Los delegados observaron, evaluaron, registraron cada detalle sin intervenir más de lo necesario, y cuando el tiempo estipulado llegó a su fin, dieron su aprobación. Los tutores quedaban confirmados. Se retiraron con la certeza de que la experiencia podía comenzar. Anunciaron también que regresarían en distintos momentos del año para verificar que aquello que se había establecido se sostuviera en la práctica. La casa Lopenia quedaba, por primera vez, en manos de quienes la habitarían. La noche previa a la llegada de los jóvenes, los tutores se reunieron una vez más. Esta vez, fue Velasco quien solicitó el encuentro. No lo hizo por cortesía, ni por formalidad. Lo hizo porque, a su entender, algo aún no había sido dicho. Cuando todos estuvieron presentes, habló sin rodeos. No pidió opiniones. No propuso un intercambio. Planteó una exigencia. Quería conocer el origen de cada uno. No sus títulos, no sus cátedras, su origen. De qué reino provenían, y más importante aún, qué los había formado antes de llegar a Lopenia. Velasco, una vez iniciada la reunión, tomó la palabra sin rodeos. Expuso que consideraba necesario conocer no solo el origen de cada uno, dato que ya había sido presentado, sino su función dentro de su propio reino y las razones por las cuales habían sido elegidos. Lo planteó con una ironía apenas disimulada, suficiente para tensar el ambiente sin romperlo. Cuando habló de sí mismo no dudó. Formaba parte del consejo de su reino. Y desde ese lugar, dijo, conocía con precisión cómo se movía el poder y cómo debía formarse un alfa para sostenerlo. Isolda habló después. Con la sencillez de quien no necesita sostenerse en palabras, dijo que en su reino se dedicaba a formar alfas. Sibila tomó la palabra a continuación. Explicó que su cercanía con la casa real le había permitido observar de cerca las decisiones que sostienen a una manada. Había sido elegida, dijo, por su capacidad para leer aquello que no siempre se dice, y por saber cuándo actuar y cuándo no. Luego habló Tristán, con una calma que no parecía alterarse. Contó que en otros tiempos había formado parte del consejo de su reino, que había acompañado decisiones importantes y también sus consecuencias. Ahora, retirado de aquellas funciones, había elegido una vida más tranquila. Sin embargo, aquella propuesta le había parecido una oportunidad para volver a aportar desde otro lugar. Entonces Milo tomó la palabra. A pesar de su juventud, se presentó como jefe de la Guardia Real de su reino. Su voz no buscó imponerse, pero tampoco dudó. Explicó que su experiencia estaba en el terreno, en la defensa concreta del territorio y de su gente. Por eso había sido enviado, y por eso enseñaría lo que sabía hacer. Rosalmena habló por último. No esquivó lo evidente, que era una omega. Luego continuó. Explicó que, en su reino, desde hacía muchos años, se había tomado una decisión distinta. Los omegas eran formados junto a los betas y a los alfas. Existían diferencias en los contenidos y en los recorridos, pero no en el acceso a la educación ni en la posibilidad de aprender. En su caso, su desempeño la había llevado más allá de lo esperado para su rango. Había sido incorporada al grupo de formación del propio reino, y con el tiempo, elegida como tutora. Fue su rey quien la envió. No por excepción, aclaró, sino por considerarla capaz de ocupar ese lugar. Velasco dejó escapar una leve mueca. Dijo que ahora comprendía mejor de dónde provenían ciertas ideas, y que habría sido conveniente que los delegados contaran con esa información. Rosalmena no tardó en responder. Con la misma serenidad, aclaró que los delegados sí lo sabían, que su rey se había encargado de informar su rango a todos los reinos convocados, al sur, al este y al oeste. Aquella reunión había resultado innecesaria, dijo Milo con molestia. Las miradas se dirigieron hacia Velasco. Todas, excepto la de Tristán. Sin necesidad de acordarlo, la reunión se dio por finalizada. A la mañana siguiente, Lopenia comenzaría a ser habitada. Al día siguiente, los jóvenes comenzaron a llegar a la casa Lopenia. No lo hicieron al mismo tiempo. Cada reino envió a los suyos en carruajes separados, como correspondía a su linaje. El primero en arribar fue el del norte. De él descendieron Matilda y Sancha, hermanas, unidas en su presencia, pero no en la forma en que el mundo parecía recibirlas. Sancha no tenía la belleza clásica, y eso la hacía ser retraída en sus formas. Matilda descendió primero. No dudó. Sus pasos fueron firmes, naturales, como si el lugar no la pusiera a prueba. Sancha bajó detrás, un leve retraso. No por falta de voluntad,
sino por algo más difícil de nombrar. Matilda lo sintió sin necesidad de mirarla. Ya lo conocía. Le bastó con inclinar apenas la cabeza hacia ella. «Vamos a estar juntas». Se lo había dicho antes, el día en que recibieron la noticia. Sancha no había dudado del desafío. Había dudado de las miradas, de lo que otros verían, de lo que otros dirían sin decirlo. Matilda, en cambio, no lo había puesto ahí. Había entendido otra cosa. «No importa quién mire», le había dicho entonces. «Nosotras sabemos quiénes somos». Ahora, frente a Lopenia, esa certeza volvió y avanzó. Poco después llegó el carruaje del este. De él descendieron Ulrico y Ginebra. No se miraron, pero se reconocían. Había entre ellos algo previo, algo que no necesitaba mostrarse para existir. Ginebra recorrió el lugar con una mirada medida, distante. Ulrico observó con más apertura, sin perder su centro. El carruaje del oeste trajo a Magnus, su mirada altiva como quien entra sin pedir permiso, como si su presencia fuera suficiente para demostrar su autoridad alfa. El del sur, a Valdemar. Descendió con presencia firme. No se apuró. Midió el espacio y a quienes ya estaban en él. Matilda lo notó, no lo evitó, pero tampoco se detuvo en él. La casa Lopenia se alzaba frente a todos, restaurada, cuidada, sin pertenecer a nadie. No había estandartes de reinos, ni colores que marcaran dominio, solo el azul profundo y el dorado, suficiente para dejar claro que aquel lugar respondía a otra lógica. Los tutores aguardaban en el patio descubierto. Cuando todos estuvieron presentes, Velasco dio un paso al frente. Entonces dijo: «Sean bienvenidos a la casa Lopenia». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue exacto. El propósito de esta casa es claro: que se conviertan en los alfas más preparados y más poderosos que sus reinos hayan conocido. Luego comenzaron las presentaciones. Uno a uno, los tutores dijeron su nombre y el área que guiarían. Los jóvenes hicieron lo propio. Valdemar habló con firmeza. Ulrico eligió cada palabra. Magnus no ocultó cierta distancia en su tono. Matilda escuchó, sin perder nada, sin mostrarse. Cuando llegó su turno, dio un paso al frente. No miró a nadie en particular. Su voz fue clara, segura. Después habló Sancha, dudando. Su voz temblaba demasiado. Matilda no se movió, pero estuvo. Y entonces ocurrió. Una risa, breve, mal contenida, suficiente. No fue necesario buscar de dónde había salido. El aire cambió. Matilda sintió como algo en su cuerpo se tensaba. No reaccionó. No todavía. Sancha no se detuvo, pero cada palabra le costaba más. Su postura se volvió más rígida, más sostenida de lo necesario. Matilda lo vio. Y esta vez sí giró apenas la mirada. No hacia quien había reído, hacia ella. Antes de que aquello creciera, Sibila intervino. Ese no es el comportamiento de un alfa. No alzó la voz. No hizo falta. Si alguno desea comportarse como un cachorro, puede retirarse ahora mismo. La salida está detrás de ustedes. El silencio fue inmediato. Nadie respondió. Pero todos entendieron. Las presentaciones continuaron, sin interrupciones. Ginebra habló sin mirar a las hermanas. Su distancia no era abierta, pero tampoco se ocultaba. Matilda lo registró y lo dejó pasar, por ahora. Las presentaciones concluyeron sin más. Durante unos instantes, nadie se movió. No por duda, sino porque todo acababa de comenzar. Fue Rosalmena quien dio la indicación. Los tutores comenzaron a guiarlos hacia el interior de la casa. No hubo explicaciones, solo dirección. Matilda avanzó. Sintió a Sancha a su lado. No la buscó, pero la sostuvo. Atravesaron galerías, pasillos, espacios que hasta ese momento habían pertenecido solo a quienes enseñaban. Ahora también eran de ellos. Los dormitorios se encontraban en un ala apartada. Simples, ordenados, sin nada que indicara origen o privilegio. Solo lo necesario. Las jóvenes fueron conducidas a su cuarto. La puerta se cerró, y el mundo exterior quedó atrás. Matilda y Sancha, hijas del norte, se dispusieron sin queja en su espacio compartido. Sabían a qué venían. No había sorpresa en sus gestos, ni resistencia en su obrar. Acomodaron sus pertenencias con orden, como quien acepta sin cuestionar aquello que le ha sido encomendado. Ginebra, por el contrario, recorrió el lugar con la mirada detenida. No habló de inmediato, pero en la forma en que observó cada rincón, cada lecho, cada objeto dispuesto con sobriedad, dejó ver su desagrado. No fue una mueca, ni una palabra áspera. Fue algo más contenido, y por eso mismo, más evidente.
Cuando finalmente habló, lo hizo sin mirarlas. «No busco trato», dijo. «Ni compañía». No hubo elevación en su tono, no hizo falta. Matilda sostuvo la mirada un instante. Midió. Luego volvió a lo suyo, sin responder. Sancha la imitó. Las hermanas intercambiaron una breve mirada. Suficiente. Y continuaron en silencio. Así, en aquel cuarto, quedó establecido algo sin necesidad de discusión. No habría unión, al menos no por ahora. Al cabo de unas horas, fueron llamados al refectorio. Se les indicó que, a partir de ese momento, vestirían únicamente los atuendos dispuestos en sus aposentos. Ninguna otra prenda sería admitida, ni dentro ni fuera de las clases. La disposición no fue indicada, pero se dio por sí sola. Los jóvenes alfas tomaron lugar juntos. No tardó en acercarse Ginebra, que se sentó con ellos sin mediar palabra. Las hermanas del norte quedaron aparte, como si aquella distancia ya hubiese sido acordada desde antes. No hubo protesta, solo un orden que comenzaba a asentarse. En una mesa próxima, los educadores compartían la comida. También allí podían advertirse las mismas inclinaciones que ya se habían insinuado en jornadas anteriores. Mientras comían, intercambiaron breves palabras acerca del inicio de las enseñanzas. No hubo disputa abierta, pero sí una pausa cuando Velasco indicó que sería él quien daría la primera lección. Nadie objetó. La decisión quedó sellada sin necesidad de acuerdo explícito. Concluido el alimento, Tristán se ofreció a guiar a los jóvenes por las dependencias de Lopenia. Su propuesta fue aceptada sin reparo. Durante el recorrido, su trato fue cercano, más llano de lo esperado. Les habló de los espacios, de sus usos, de lo que encontrarían en cada uno, pero también permitió desvíos, preguntas, comentarios que no respondían a ninguna enseñanza formal. Cuando regresaron, el grupo no parecía el mismo. Había risas, conversaciones sueltas. Por un momento, la jerarquía se había desdibujado. Solo Matilda y Sancha caminaban algo rezagadas, 2 pasos por detrás, sin integrarse del todo a ese ánimo compartido. Durante ese trayecto, Sancha fue objeto de burlas que no encontraron freno. Tristán no intervino. Su silencio permitió que aquello continuara más allá de lo que habría sido prudente. Al caer la tarde, se les permitió retirarse temprano. Se les indicó que al amanecer darían inicio a las jornadas de formación. La orden fue acatada. El primer día de enseñanza marcó algo en Matilda antes incluso de comenzar. No fue una idea, fue una sensación, como si algo dentro de ella se acomodara o se tensara. Velasco volvió a situarse frente a ellos. Matilda lo observó. No necesitó escuchar demasiado para entender desde dónde hablaba. Han sido reunidos aquí para ser formados, dijo. No para permanecer como han llegado. Matilda sostuvo la mirada. No por desafío, por decisión. Entre quienes los guiarán, encontrarán distintas miradas. No todas les resultarán cómodas. No todas les resultarán gratas. Incluso encontrarán aquello que, en sus reinos, no sería considerado digno de instruir a un alfa. Ahí estuvo, no en las palabras, en la intención. Matilda la sintió antes de terminar de oírla. Y no se movió. Pero son alfas, continuó. Y sabrán, por su propia condición, cómo proceder ante ello. Matilda no necesitó más. No respondió. Pero algo quedó marcado. Cuando comenzó la enseñanza, lo confirmó. Velasco habló del alfa como centro, como eje, como medida. Matilda escuchó. No rechazó, pero tampoco aceptó. Simplemente guardó. La segunda enseñanza fue de Isolda. Su voz era constante, serena. Matilda la siguió. Al principio con atención, luego con decisión. No porque la mantuviera despierta, sino porque eligió no ceder. Sintió el momento en que los otros empezaban a soltarse. El peso en los párpados. El cuerpo que se rendía. Lo vio, uno a uno. Algunos ya ni siquiera disimulaban. Matilda no miró a nadie en particular, pero lo registró todo. A su lado, Sancha seguía, rígida, atenta, sosteniéndose. Matilda no la miró, pero la sintió, y no se permitió moverse. No por Isolda, por ella. La tercera enseñanza fue de Sibila, y algo cambió. No en el tono, en el aire. Matilda lo percibió antes de entenderlo. No pueden sostener una manada si no son capaces de sostenerse a ustedes mismos. Las palabras no fueron fuertes, pero cayeron distinto. Matilda las sintió, no como una corrección, como una verdad. He hecho una primera lectura de lo que son. Matilda sostuvo la mirada. No había incomodidad, había atención.
Y hay en ustedes actitudes que no corresponden a quienes aspiran a liderar. No señaló a nadie. No hizo falta. Matilda sintió que algo se ordenaba. No del todo, pero empezaba. Luego vino Tristán, y todo se aflojó, demasiado rápido. Matilda lo notó. Las voces, las risas. La facilidad con la que el grupo se deslizaba hacia algo más cómodo, más liviano. Incluso ella habló. Una vez, sin pensarlo demasiado. Sancha no habló. Y Matilda supo por qué. Lo supo sin mirarla, porque el límite no estaba puesto. Y eso era más peligroso que cualquier palabra. Cuando llegó el turno de Rosalmena, Matilda ya estaba atenta. No por curiosidad, por algo más profundo. Rosalmena comenzó, y entonces Ulrico habló. Así que tu condición es la de Omega. Matilda sintió el golpe. No en la frase, en el momento, en lo que buscaba hacer. Rosalmena sostuvo. Así es, respondió. Y estoy aquí para educarlos. Matilda esperó. No sabía qué. Y lo que vino no fue una clase. Fue una presión, constante, insistente. Las preguntas, el tono, la intención. Nada buscaba aprender, todo buscaba medir. Matilda lo vio, y lo sostuvo. Vio cómo Rosalmena dudaba, apenas, lo suficiente, y sintió como algo en ella se tensaba, no contra ella, contra el espacio, contra lo que se permitía. No habló, no intervino, pero lo registró todo. Después del alimento, el cuerpo tomó el relevo. El patio, el aire, el movimiento, la presencia de Milo. No hubo explicaciones, solo exigencia, Matilda respondió. El cuerpo no le era ajeno, pero tampoco perfecto. Sintió los ajustes, las correcciones, el límite. Vio a los demás, especialmente a los jóvenes alfas. La confianza que no alcanzaba. La fuerza sin forma. La fuerza sin control no sostiene nada, dijo Milo. Matilda lo sintió en el cuerpo. No como una idea, como una verdad. El cansancio llegó, pero no la soltó. Una vez por semana, al anochecer, trabajarán en forma de lobo, en el bosque. Matilda no necesitó explicación. Algo en ella respondió. No con miedo, con expectativa. El día terminó, sin estallar, sin resolverse, pero distinto. Matilda no pensó en Lopenia como un lugar de aprendizaje. No todavía. Lo sintió como otra cosa. Un espacio donde lo que cada uno creía ser empezaba a ceder, y donde lo que ella era todavía no había sido puesto a prueba. Con el transcurrir de los días, Matilda dejó de percibir las burlas como hechos aislados. No aparecían de forma abrupta, se filtraban, en los intervalos, en los momentos sin guía, antes de entrar a la biblioteca, en los trayectos donde nadie miraba de forma directa. Allí, donde la tensión aflojaba, también lo hacían los límites. Matilda lo sintió antes de nombrarlo. Lo que había sido una risa breve, casi disimulada, comenzó a repetirse, a instalarse, a crecer, y cada vez que ocurría, algo en ella se tensaba. No por sorpresa, por acumulación. No intervenía. Todavía no. Observaba, medía, esperaba, hasta que dejó de ser suficiente. Fue entonces cuando habló. No lo hizo hacia quienes reían. Se dirigió a Valdemar. Matilda ya lo había visto. Su forma de ubicarse, de ordenar sin imponerse, de ser seguido sin pedirlo. No necesitó confirmarlo. Esto se detiene, dijo sin elevar la voz, o me veré obligada a desafiarte. El silencio no fue inmediato. Algunos intentaron reír, pero no sostuvieron la risa. Matilda no se movió. No esperó respuesta. Sabía que no la necesitaba. El momento se disolvió. No porque hubiese terminado, por su propia decisión. Cuando regresó junto a Sancha, la sintió antes de escucharla. «No lo hagas». Matilda giró apenas. No entendió al principio. «Me expones más», añadió Sancha. «No necesito que me defiendas así». La frase no fue dura, pero sí clara. Matilda la sostuvo. No respondió de inmediato. Algo en ella se tensó de otra forma. No contra los otros, contra sí misma. Asintió. Y no volvió a intervenir de ese modo. Pero no soltó. A partir de entonces, cada vez que se cruzaba con Valdemar, lo sentía. No era enfrentamiento. No todavía. Era otra cosa. Un desacuerdo que no necesitaba palabras. Se sostenía en la mirada, en la forma en que cada uno ocupaba el espacio, en lo que el otro representaba. Matilda no lo buscó, pero tampoco lo evitó. Entretanto, Ginebra y Ulrico comenzaban a apartarse, no de forma evidente, no para ser vistos. Ocurría en los márgenes,
en trayectos breves, en coincidencias que no parecían casuales. Matilda lo notó, no con interés, con claridad. Entre ellos no había juego, ni desafío. Había algo más simple, más directo, un reconocimiento, y algo que empezaba a sostenerse sin nombre. Los días avanzaron, sin grandes rupturas, pero con una tensión que ya no necesitaba manifestarse para estar presente. Matilda la sentía, en el aire, en los cuerpos, en lo que no se decía. Entre los tutores tampoco había quietud. Matilda no estaba en esas salas, pero percibía sus efectos, en los cambios de tono, en las decisiones, en las miradas que llegaban después. Rosalmena habló más de una vez. Matilda no escuchó sus palabras, pero vio lo que dejaban. Preocupación, no debilidad. Otra cosa. Velasco no cedía. Eso también se sentía. No hacía falta oírlo. Era una presencia. Una forma de sostener lo suyo sin moverse. Entre Rosalmena y Milo algo comenzaba a formarse, no de manera visible, no declarada, pero constante. Matilda no lo nombró. No le correspondía, pero lo vio, y lo guardó, porque en Lopenia, nada de lo que crecía en silencio era menor. Con el paso de los meses, las prácticas nocturnas en forma de lobo comenzaron a instalarse como parte fija de la formación. Matilda las esperaba con entusiasmo. Había en ese momento algo más verdadero, más cercano a lo que era. Se realizaban una vez por semana, al caer la noche, en los límites del bosque. El aire cambiaba, el cuerpo también. Y por unas horas, todo lo demás dejaba de importar. Todos participaban, todos, salvo Ginebra. Matilda lo notó desde el inicio. No fue una ausencia aislada. Se repitió, una vez, otra y otra más. Siempre había un motivo. Siempre había una forma de correrse sin enfrentarse. Matilda no la miraba cuando ocurría, pero lo registraba. No le molestaba la excusa. Le molestaba lo que implicaba. No era debilidad, era elección, y esa diferencia no pasaba desapercibida. Con el tiempo, también percibió algo más. No había corrección, no había límite. El tema aparecía y desaparecía, como si no terminara de importar. Matilda no lo entendió del todo, pero lo guardó, porque en Lopenia, lo que no se corregía, también enseñaba. Fue entonces cuando la casa cambió. No en su forma, en su clima. Matilda lo sintió antes de verlo. Las rutinas siguieron, las clases también, pero había algo distinto en los movimientos de los tutores. Más medidos, más atentos, como si cada gesto tuviera ahora un peso mayor. Fue ahí cuando los vio. Los delegados no entraron como una irrupción, se integraron, pero no pertenecían. Matilda los observó desde la distancia. No hablaban con ellos, no se dirigían a los jóvenes, pero miraban, y esa mirada no era igual a las otras. No enseñaba, no acompañaba, evaluaba. Matilda lo sintió en el cuerpo, no como miedo, como advertencia. Los días continuaron, y ellos permanecieron, sin intervenir, sin corregir, pero presentes. Uno a uno, los tutores comenzaron a desaparecer por momentos. Eran llamados. Matilda no lo vio, pero lo supo. En los tiempos, en los silencios, en la forma en que regresaban. Rosalmena volvió distinta, no en lo visible, en lo interno, más firme, más sostenida, como si algo hubiese sido puesto a prueba. Matilda no preguntó, no le correspondía, pero lo registró. Los demás también cambiaron, algunos más cerrados, otros más medidos. Velasco, no, Velasco permanecía igual, o al menos eso parecía, y eso también decía algo. Hubo un momento que Matilda no pudo ignorar. Tristán. Su ausencia fue más larga, no hacía falta contar el tiempo. Se sentía. El grupo lo percibió, aunque nadie lo dijo. Cuando regresó, todo siguió, pero no igual. Matilda lo observó, más que antes. No encontró una diferencia clara, y eso la inquietó más. Con el paso de los días, aquello que al principio había sido apenas un desacuerdo aislado comenzó a repetirse. Al inicio Matilda no le dio importancia, era esperable. En un grupo como aquel, las diferencias aparecían, pero con Valdemar no eran diferencias. Eran cruces, ocurrían en las clases, no siempre en voz alta. A veces bastaba con una intervención, una sola. Matilda hablaba, sostenía una idea, y antes de que terminara de asentarse en el espacio, él la tomaba y la giraba. No la negaba directamente, la desarmaba, con precisión, con una calma que no buscaba imponerse, pero lo hacía. Al principio Matilda respondió,
corrigió. Volvió sobre sus palabras, pero cada intento terminaba igual. No era que él tuviera siempre razón, era que no cedía, y eso no lo soportaba. Con el tiempo, dejó de ser solo en las clases. Empezó a suceder en lo mínimo, en cómo se ubicaban, en quién hablaba primero, en quién sostenía la última palabra. No había acuerdos, había oposición, constante. Matilda comenzó a anticiparlo. Antes de hablar, ya sabía que él iba a intervenir, y eso la tensaba, la irritaba, le desordenaba el pensamiento, no por lo que él decía, por el hecho de que estuviera ahí, siempre, enfrente, como si cada palabra que ella pronunciara fuera una invitación. Las miradas empezaron a sostenerse más de lo necesario. No eran breves, no eran casuales, se detenían, y en ese cruce había algo que Matilda no lograba nombrar. No era solo enojo. El enojo era claro, era directo. Esto no. Esto permanecía. Le quedaba en el cuerpo incluso después. En el silencio. En la noche. En esos momentos en los que todo se aquietaba. Y aún así, algo seguía girando dentro. Matilda no lo compartió. Ni con Sancha. Ni con nadie. No era algo que pudiera explicarse sin volverse menor. Pero tampoco era algo que pudiera ignorar. Porque cada vez que Valdemar hablaba, ella escuchaba. Aunque no quisiera. Y eso le molestaba más que cualquier desacuerdo. Hubo algo que Matilda empezó a notar antes de que ocurriera, no en un hecho puntual, en una repetición. El modo en que Velasco se dirigía a Magnus no era una corrección, era otra cosa, más directa, más expuesta. No apuntaba al error, apuntaba a él. En las pruebas físicas, el joven respondía. No era débil, no se corría, pero en las instancias donde se pedía pensar, ordenar, proponer, fallaba. Una y otra vez. Matilda lo vio. Vio también lo que venía después, las intervenciones de Velasco, siempre en el límite, siempre un poco más allá. No lo decía todo, pero lo suficiente, y eso alcanzaba. Los demás comenzaron a repetirlo, no al principio, después, en los intervalos, en los espacios sin mirada adulta. Las palabras cambiaban, el tono también. Ya no era una observación, era una marca. Matilda no intervino, no era su lugar, pero lo registró, como había empezado a registrar todo. Fue en el patio externo donde estalló. No hubo aviso, solo un comentario más. Una provocación de Ulrico que ya no encontró freno. Magnus respondió, y no hubo retorno. La transformación fue inmediata, violenta. El aire cambió, los cuerpos también. No fue una pelea desordenada, fue una descarga, acumulada, bruta. Se lanzaron en el centro del patio, sin medir fuerza ni consecuencias. El resto se apartó, no por orden, por instinto. Matilda no se movió, pero su cuerpo sí reaccionó. Lo sintió en el pecho, en la respiración, en algo que le pedía intervenir, y al mismo tiempo la detenía. Los educadores no llegaron a tiempo. Cuando lo hicieron, la pelea ya había cruzado un límite. Entonces fue Milo quien entró. No dudó, no habló. Se transformó y se interpuso. Con fuerza, con decisión. Separarlos no fue simple, pero lo logró. Cuando todo terminó, el silencio fue distinto. No era calma, era consecuencia. Ambos estaban heridos, pero no era eso lo que había cambiado. Había algo más, algo que no se veía, pero se sentía. Matilda lo percibió con claridad. A uno de ellos lo habían quebrado. No en el cuerpo, en otra parte, y eso no volvía fácilmente. Desde entonces nada fue igual. Las burlas no cesaron. Se volvieron más sutiles, más constantes, más seguras. Ya no necesitaban ser abiertas. Alcanzaba con una mirada, con una omisión, con dejar a alguien fuera. Matilda veía quiénes quedaban del lado de Magnus. Sancha empezó a correrse. Al principio, apenas. Luego de forma más clara. Se sentaba con él. Hablaban. Compartían silencios que antes no existían. Matilda lo notó. No dijo nada. No preguntó. Pero lo sintió. Como una grieta. No hacia afuera, hacia adentro. No era enojo. No del todo. Era algo más incómodo. Más difícil de sostener. Porque no podía señalarlo sin romper algo. Y aún así, ya estaba roto. Valdemar no participaba. No intervenía. Pero tampoco se oponía. Y eso para Matilda no pasaba desapercibido. Porque en un lugar como ese, no hacer nada también era una forma de tomar posición.
No había pasado tanto tiempo desde la pelea cuando los delegados llegaron. Matilda los vio antes de que alguien los anunciara. No por su presencia, por lo que arrastraban. Magnus y Ulrico aún llevaban las marcas, no visibles en exceso, pero presentes, en la forma de moverse, en el modo en que el grupo los rodeaba o los evitaba. Y sin embargo, no fue eso lo que más le llamó la atención. Fue el cambio en los tutores. Algo se había quebrado entre ellos. Matilda escuchó todas las conversaciones. Las de los tutores con los delegados. Las puertas no cerraban del todo, las voces tampoco. El primero en hablar fue Milo. No elevó el tono, pero no retrocedió. Señaló lo evidente, que lo ocurrido no había sido un impulso aislado, que había sido permitido, sostenido, alimentado. No nombró a nadie, pero no hacía falta. Velasco respondió, con la misma calma, con otra certeza. El problema no es la exigencia, dijo. Es quien la ejerce. No miró a nadie en particular, pero la dirección era clara. Una omega en posición de autoridad confunde. No hubo murmullo, hubo silencio. Un silencio incómodo, denso. Matilda no se movió, pero algo en su interior se tensó. No por la frase, por lo que habilitaba. Sibila intervino entonces, no para contradecir, para sostener. Dijo que la casa Lopenia valía la pena, que aquello no la definía, que cada uno debía revisar su posición y cambiar lo necesario. No hubo promesas grandilocuentes, hubo decisión. Isolda no habló, estaba rígida, como si cualquier palabra pudiera romper algo más. Tristán tampoco intervino, no de forma abierta, pero cuando los demás tutores se apartaron y él quedó en soledad con los delegados, sí habló, sin levantar la voz, sin titubear. Relató lo ocurrido, con detalle, demasiado. Se ubicó dentro de la escena. Dijo que había llegado primero, que había visto el inicio, que había intervenido antes de que escalara más. Matilda escuchaba, sin moverse, sin bajar la mirada. Sabía que mentía. Los observadores escucharon, no interrumpieron, tomaron nota, uno a uno, sin apuro, sin gesto. Cuando terminaron, solicitaron que se acercaran los demás tutores y hablaron poco. Lo justo. Volverían. Pronto. Y esperaban no encontrar lo mismo. No hubo amenaza en el tono. Pero el sentido era claro. Si aquello se repetía, la casa Lopenia dejaría de existir. Matilda lo entendió sin que nadie se lo explicara. No como una posibilidad, como una línea. Y sintió, por primera vez desde que había llegado, que todo aquello podía terminar. Hubo una noche en la que Matilda ya no pudo sostenerse dentro. No fue un impulso, fue acumulación. Demasiadas cosas, demasiadas tensiones que no encontraban salida. Esperó a que todo se aquietara, y salió. No pidió permiso, no lo pensó demasiado. Se internó en el bosque y dejó que el cuerpo hiciera lo que sabía. La transformación llegó sin resistencia, y corrió, no para huir, para descargar. El aire frío le despejó la mente. El movimiento le ordenó lo que adentro ya no podía. No supo cuánto tiempo pasó, hasta que lo sintió, antes de verlo. Una presencia. 2. La tensión en el aire, el sonido. Se detuvo, se agazapó, observó. 2 lobos, enfrentados. No era un juego, no era entrenamiento, era disputa, real, directa. El choque fue brutal, sin medida, sin pausa. Uno avanzaba con fuerza contenida, el otro respondía, pero retrocedía, poco a poco, hasta que dejó de hacerlo. El momento no fue largo, pero fue definitivo. Uno cedió, no por cansancio, por sometimiento. Matilda lo vio, lo sintió, en el cuerpo, en algo antiguo que no necesitaba explicación. El vencedor no atacó después, no hizo falta. La jerarquía ya estaba establecida. Cuando se transformaron, Matilda no se movió. No de inmediato. Primero miró, y entendió. Velasco y Milo. No hubo palabras, no hubo confrontación. Velasco se retiró, sin mirar atrás. Milo permaneció unos segundos más, quieto. Luego también se fue. Matilda quedó sola. No intentó darle sentido, no en ese momento, pero lo guardó, porque sabía que eso no quedaba ahí, y no quedó. Desde ese día Velasco cambió, no en lo visible para todos, pero sí para ella. Ya no provocaba, ya no empujaba, dictaba su clase, y se iba, sin detenerse, sin buscar, sin marcar, como si algo en él se hubiera cerrado. Matilda lo observó, una vez, otra, y entendió.
No por lo que veía, por lo que había presenciado, porque hay cosas que no necesitan ser dichas, solo vistas una vez para no olvidarse nunca. Uno de esos días, los gritos rompieron el ritmo habitual de la casa. No eran de alumnos. Venían de la sala donde se reunían los tutores. Los 6 se miraron. No hubo acuerdo. No hizo falta. Se movieron, juntos, sin pensar en diferencias, sin medir consecuencias. Se acercaron en silencio y se detuvieron detrás de la puerta. Nadie habló. Dentro las voces eran claras, demasiado. Quien sostenía la palabra era Milo. No gritaba por descontrol, gritaba por límite. «Esto no va a funcionar», dijo, «si cada uno sigue disputando su lugar». Hubo un golpe seco. No sabían si sobre la mesa o contra la pared. «Estamos formando alfas», continuó. «Y lo único que estamos mostrando es cómo se destruye una estructura desde adentro». El silencio no duró, pero cambió. Velasco no habló. Matilda lo notó. Cada vez que intervenía Milo, él callaba. No por elección, por posición. Eso también se sentía. Nadie lo nombró. No hacía falta. Entonces habló Sibila, y cuando lo hizo, el tono descendió. No por debilidad, por control. «Todos nosotros cargamos una historia», dijo. «Pero esa historia no pertenece a esta casa». Nadie respondió. «No estamos acá para juzgarnos entre nosotros, ni para imponernos. Si no podemos sostenernos como grupo, con nuestras diferencias, entonces no estamos habilitados para hacer lo que vinimos a hacer». El silencio volvió, esta vez distinto, más pesado, más claro. La reunión terminó ahí, sin cierre, sin acuerdo visible, solo con algo que había quedado expuesto. Afuera los 6 se miraron. Nadie habló, no hacía falta, pero algo había cambiado, no entre ellos, en Matilda, porque por primera vez lo vio completo. No eran solo ellos, no eran solo los cruces, no eran solo las peleas, era todo. Matilda no lo dijo, no esa noche. Pero ya había tomado una decisión. La decisión no tardó en tomar forma. Matilda los reunió, no en un espacio formal, no como grupo establecido, pero estaban los 6, y eso en ese momento ya decía algo. No habló de inmediato, los miró, uno por uno. «Hay cosas que tenemos que decir», comenzó. «Pero primero, hay algo que tenemos que asumir». Nadie respondió. «Nos comportamos como cachorros». La frase cayó sin dureza, pero sin suavizarse. «Tomamos a quienes están a nuestro lado como objeto de broma. No respetamos procesos que no entendíamos. Y tampoco respetamos a quienes estaban para enseñarnos. No respetamos a Isolda porque sus clases no nos resultaban interesantes, pero el contenido lo era. Y tampoco respetamos a Rosalmena. No por lo que decía, sino porque es Omega». No hizo falta explicar más. «Eso también es responsabilidad nuestra». El silencio se volvió más honesto. «Si vamos a pedir algo, primero tenemos que cambiar». Nadie discutió. No había nada que discutir. «Entonces vamos a hacerlo así», continuó. «Pedimos la reunión, pero no para exigir. Para comprometernos». Sancha asintió levemente. Magnus y Valdemar estuvieron de acuerdo. Ginebra y Ulrico no parecieron interesados. Pidieron la reunión. Los tutores aceptaron, con desconcierto. Se encontraron en la misma sala donde todo se definía. Matilda se mantuvo de pie. «Con el respeto que cada uno de ustedes merece», dijo. «Vamos a decir primero lo que nos corresponde. Vamos a cambiar la forma en la que nos vinculamos entre nosotros y con ustedes. Vamos a dejar de tomar como gracia lo que no entendemos. Vamos a escuchar incluso cuando no estemos de acuerdo. Y vamos a respetar los espacios de cada uno, porque entendimos que eso también forma parte de nuestro aprendizaje. Y desde ese lugar, hay algo que creemos que también puede revisarse. No avanzó más de lo necesario. No lo decimos desde la crítica», sostuvo la mirada. «Lo decimos porque creemos en Lopenia. Hemos visto situaciones entre ustedes que también generan tensión. Hemos visto al profesor Velasco desacreditar a la tutora Rosalmena. No hubo dureza, pero sí precisión. Y eso no solo afecta a su persona, también nos afecta a nosotros como aprendices». El silencio se tensó. Matilda no retrocedió. Y también dudó apenas. Hay conversaciones que se han tenido con los delegados sobre otros tutores. Algunos rostros cambiaron. Conversaciones que no sabíamos que existían hasta hace muy poco. Miró a Tristán. Y que generan algo que después aparece en las clases, aunque no se diga. Ahora sí, el peso estaba.
No lo traemos para exponer a nadie. La voz siguió firme. Lo traemos porque eso también forma parte de lo que vivimos en Lopenia, y porque si nosotros vamos a cambiar, necesitamos entender en qué espacio estamos creciendo. Sibila tomó la palabra. Gracias. Nada más. Pueden retirarse. No hubo réplica. No hubo respuesta. Salieron. Y al cerrar la puerta, Matilda entendió que lo que había dicho ya no podía deshacerse. Al día siguiente las clases continuaron, pero no eran las mismas. Matilda lo percibió desde el inicio, no en lo que se decía, en cómo se decía. Los tutores estaban contenidos, no todos de la misma forma. Sibila no había cambiado. Los demás, sí, hablaban lo necesario, sin desviarse, sin sostener la mirada más de lo habitual. Velasco no provocó, no hizo falta. Dio su clase y se retiró. Los otros hicieron lo mismo, sin errores, sin excesos, sin espacio. El clima no se nombraba, pero estaba. Se desplazaba de un lado a otro, pasaba de los tutores a los alumnos, y volvía. Matilda lo sintió en el cuerpo, como algo contenido, algo que todavía no ocurría, pero ya estaba en camino. Esa misma tarde Valdemar se acercó. No dudó. «Me sorprendiste», dijo. Matilda lo miró. No respondió de inmediato. «¿Quieres conocer más mi reino?», preguntó él. No sonó a propuesta ligera, sonó a decisión. Matilda asintió. No porque lo tuviera claro, porque algo en ella aceptó antes de pensar. Caminaron, sin apuro, sin rumbo marcado. El diálogo no fue inmediato, pero llegó, y cuando lo hizo, no se detuvo. Valdemar habló del sur, no como un territorio, como una forma de ser, de tierras más abiertas, de climas más duros, de una estructura donde la fuerza no se discutía, se demostraba, donde el orden no era impuesto, era sostenido. En el sur, dijo, nadie espera que le den lugar, se lo gana. No hubo arrogancia, hubo certeza. Matilda lo escuchó, sin interrumpir, y cuando habló, lo hizo distinto, más breve, más contenido. Le habló del norte, del frío, del silencio, de lo que no se dice, pero se entiende, de una estructura que no necesitaba imponerse para sostenerse. Valdemar la miró entonces, de otra manera, más detenida, como si en ese contraste hubiera encontrado algo que no esperaba. El aire entre ellos cambió, no en lo evidente, en lo mínimo. Se acercaron, no por intención clara, por continuidad. Las palabras dejaron de ser lo importante. El espacio entre ambos, tampoco. Matilda lo sintió, no como algo nuevo, como algo que se había estado formando, y que en ese momento ya no podía ignorarse. Pero el desafío no desapareció, siguió ahí, entre cada palabra, entre cada silencio. No se oponía a lo que había surgido, lo acompañaba. Valdemar lo sostuvo en la mirada. «Si quieres conocer la fuerza del sur», dijo, «esta noche puedes hacerlo». No explicó más. No hacía falta. Matilda entendió y aceptó, no como invitación, como respuesta. Salieron cuando la casa se aquietó. El bosque los recibió sin sonido. La transformación fue natural, sin resistencia, sin duda, y corrieron, no como huida, como medida. Uno marcaba el ritmo, el otro lo sostenía. Se adelantaban, se cerraban el paso, se obligaban a ajustar, a reaccionar. No había choque, había precisión, lectura. Cada movimiento encontraba respuesta. Cada intento, límite. El terreno no los favorecía, los igualaba, hasta que se detuvieron. Frente a frente, sin avanzar, sin retroceder, respirando, midiendo. Matilda lo vio, no en su forma humana, en lo que sostenía, y entendió. No eran tan distintos, no en lo esencial. El norte y el sur no se oponían, se reconocían demasiado. El aire quedó suspendido, y por un instante el desafío no desapareció, pero dejó de ser distancia. Y Sancha había cambiado, no de forma brusca, pero sí de forma evidente. Ya no era el centro de las burlas, ya no era señalada. Se movía distinta, más firme, más segura. Matilda lo vio primero en su forma de lobo, en cómo marcaba, en cómo sostenía el espacio sin pedirlo. Había en ella una fuerza que antes no se mostraba. Magnus empezó a quedarse cerca, al principio en silencio, después con intención. Sancha no lo evitó, lo acompañó, le mostró, no desde la superioridad, desde la paciencia. Matilda observó esos momentos, las pausas,
las repeticiones, la forma en que Sancha insistía sin imponer, y, poco a poco, Magnus empezó a responder, no de inmediato, pero distinto, más atento, más claro, como si algo en su mente encontrara, por fin, una forma de ordenarse. Matilda los miraba, desde la distancia, sin intervenir, y lo que antes había sido una grieta, dejó de doler, no porque desapareciera, porque cambió. Sancha ya no estaba apartándose, estaba encontrando su lugar, y no era un lugar menor. Magnus la miraba, no con condescendencia, con reconocimiento. Matilda lo percibió, no en un gesto, en la continuidad, y algo en ella se aquietó. No lo dijo, no hacía falta, pero supo por primera vez en mucho tiempo que su hermana estaba siendo vista. Un día como tantos, en la hora de descanso, Matilda se apartó. No buscaba a nadie, solo silencio. Entró en la biblioteca y la escuchó. No fue un sonido leve, era un llanto que no se contenía. Matilda se detuvo. Por un instante pensó en retirarse, pero no lo hizo. Avanzó. Ginebra estaba allí, sentada en el suelo, desarmada, no en apariencia, en algo más profundo. Matilda se acercó, sin invadir, sin preguntar de inmediato. Esta vez, Ginebra no se apartó, no sostuvo la distancia. Le costó hablar. Las palabras salían entrecortadas. «Yo no estoy acá por lo que ven», dijo. Matilda no respondió. Solo escuchó. «Me sostengo entre ellos porque es lo único que tengo», respiró hondo. Pero no alcanzó. «En mi casa nunca fui suficiente». La voz se quebró. Pensaron que esto me iba a corregir. Matilda frunció apenas el ceño. No entendía. No del todo. Ginebra continuó. «Ulrico», dijo. «Sentimos algo. No sonó seguro. O él ya no lo siente». Se limpió las lágrimas. Sin éxito. Pero él no lo muestra, no me nombra, no me elige. La mirada cayó. «Porque no valgo lo suficiente». Matilda la observó. Algo no cerraba. No con lo que veía, no con lo que conocía. Ginebra era precisa, inteligente, segura en todo lo que hacía, excepto ahí. Matilda lo entendió entonces, no en las palabras, en lo que faltaba. «No es eso», dijo Ginebra como si leyera el pensamiento. «No es lo que ves, es mi loba». La frase quedó suspendida. Es pequeña. No hubo enojo. Hubo vergüenza. No impone, no marca, no sostiene. La voz se volvió más baja. «No soy lo que debería ser». Las lágrimas volvieron, sin freno. «Soy poca cosa». Matilda no respondió de inmediato. No tenía una respuesta lista, pero algo en su interior se movió. No como lástima, como reconocimiento, porque por primera vez vio con claridad que no todos estaban fallando en lo mismo. Algunos ni siquiera estaban siendo medidos con la misma vara. Matilda pensó en ayudar, pero no supo cómo. No tenía herramientas, no tenía experiencia, solo tenía lo que había visto, y lo que ahora entendía. No volvió a hablar con Ginebra de inmediato. Se dirigió a Rosalmena. Expuso lo que había visto, no con detalle, con lo necesario. Rosalmena la escuchó, sin interrumpir, y cuando Matilda terminó, no hubo sorpresa en su rostro. «Lo sabemos», dijo. Matilda la miró. No esperaba esa respuesta. «Por eso no la forzamos». Miró a Milo. Estaba cerca. No intervino, pero asintió levemente. Matilda entendió entonces algo que antes no había podido ver. No era descuido. Era decisión. Aún así, algo en ella no quedó conforme. «¿Y eso alcanza?», preguntó. No hubo reproche. Hubo inquietud. Rosalmena no respondió de inmediato. «A veces», dijo, «sostener es más importante que empujar». Matilda no insistió, pero tampoco se convenció del todo. Esa misma tarde, el encuentro ocurrió, sin ser anunciado, como si fuera casual, pero no lo era. Matilda estaba con Ginebra en el patio. Hablaban poco. No hacía falta más. Ginebra estaba más calma. No bien, pero distinta. Rosalmena se acercó, sin apuro, sin irrumpir. Se detuvo a una distancia prudente. «¿Puedo?», preguntó. No miró a Matilda. Miró a Ginebra y esperó. Esta vez, Ginebra no se apartó. Rosalmena no habló de inmediato. Se acercó un poco más. «Lo justo. Sé lo que es ser distinta», dijo. No lo dijo para convencer. Lo dijo como quien recuerda. «En mi reino». No fue simple. Se detuvo. No buscó adornar. Moverme entre alfas, siendo omega, me hizo dudar.
Ginebra levantó apenas la mirada. También dudé aquí. Al dar clases, no sonó débil, sonó honesto. No siempre supe si iba a poder sostenerlo. El silencio no incomodó. Acompañó. Pero no estuve sola. Nombró a Milo con la mirada, no con palabras. Y tampoco cedí. Ginebra respiró distinto, más profundo. Ser distinta no te hace menos. Rosalmena sostuvo la frase, sin apurarla. ¿Te hace otra cosa? No explicó cuál. No hacía falta. El aire cambió apenas. Fue entonces cuando Milo se acercó. No interrumpió. Se sumó. Esta noche, dijo, trabajarás conmigo. Miró a Ginebra, directo. Y vas a ver de lo que tu loba es capaz. No hubo desafío en su voz. Hubo certeza. Ginebra no respondió de inmediato, pero tampoco bajó la mirada. Y eso, para Matilda, ya era distinto. Y esa noche sucedió. El bosque estaba en silencio cuando llegaron. Milo no habló. Se transformó. Su lobo emergió con presencia, firme, innegable. Miró a Ginebra y esperó. Ella dudó, solo un instante. Luego también lo hizo. La transformación fue distinta, más contenida, más insegura. Su loba era pequeña, no en tamaño solamente, en cómo ocupaba el espacio, como si no terminara de creerse parte de él. Milo no avanzó de inmediato, se movió, lento al principio, marcando, invitando. No atacó, pero tampoco se mostró débil. Ginebra respondió tarde, se desplazó, evitó, volvió a detenerse. Otra vez. Milo insistió. Cambió el ritmo, se ocultó. Apareció desde otro ángulo. La obligó a moverse, a decidir, a no quedarse. Ginebra empezó a entender. No desde la cabeza, desde el cuerpo. Corrió. No hacia adelante, alrededor. Se escondió. Desapareció entre los árboles. Milo la buscó. No la encontró de inmediato. Y cuando creyó haberla ubicado, ella ya no estaba allí. El juego cambió, sin aviso. Ginebra dejó de huir. Comenzó a anticipar, a leer, a usar el terreno. Su velocidad no era fuga, era ventaja. Milo no cedía, nunca, pero ahora reaccionaba, y eso era nuevo. Las horas pasaron, sin medida, sin pausa, hasta que la noche empezó a abrirse. Cuando se detuvieron no fue por cansancio, fue porque algo ya se había comprendido. Volvieron a su forma humana. Cada uno se dirigió a su lugar. Se vistieron en silencio. El aire era otro. Milo se acercó. Ginebra lo miró. No como antes. Puedes estar al lado de un alfa, dijo. Y también puedes derrotarlo. La fuerza no está solo en el cuerpo. Está en el instinto. Ginebra sostuvo su mirada. Y el de mi loba es distinto. No dijo más. No hacía falta. Esta vez no había duda. Ginebra empezó a cambiar. No de golpe, pero de forma sostenida. Su postura, su forma de estar. Pasaba más tiempo con Matilda y con Sancha. A veces se sumaban Valdemar y Magnus. Las conversaciones se alargaban. Los silencios también. Había algo más liviano, más verdadero. Y al mismo tiempo, alguien empezó a quedar afuera. Ulrico. Matilda lo notó. No en lo evidente. En lo que ya no ocurría. En las miradas que no se buscaban, en los espacios que ya no compartían. Fue Ginebra quien habló, no como confesión, como algo que ya no podía sostener sola. Nos queremos, dijo, sin adornos. Es real. Pero no alcanza. Matilda la miró. Ginebra bajó la vista. Su familia lo sabe. No explicó cómo, no hacía falta, y no lo permiten. El aire se volvió más pesado. Dicen que no es correcto. No repitió las palabras exactas, pero el sentido estaba, que no debería continuar. El silencio se sostuvo. No es él, agregó. Es lo que carga. Ginebra asintió. Lo que le enseñaron. No hubo enojo en su voz. Hubo algo más difícil. Aceptación. Para ellos, yo no soy lo que debería ser. Matilda no intervino. Pero algo en su interior se ordenó. No como respuesta, como comprensión. Porque por primera vez, Ulrico dejó de ser solo el que se corría, y empezó a ser también el que no sabía cómo quedarse. El día del entrenamiento, antes de que Milo marcara el inicio, algo cambió.
Ginebra se transformó primero. No esperó. Su loba apareció sin titubeo, pequeña, pero distinta. No se escondió. Se sostuvo. Los que no la habían visto antes se detuvieron, no por lo que era, por cómo estaba. Ulrico también la vio. Su lobo no avanzó, se contuvo, un paso atrás, apenas. Milo no dijo nada. Marcó. Y el ejercicio comenzó. Ginebra no dudó, se movió, no hacia el frente, alrededor. Valdemar avanzó primero, seguro, directo. Ginebra no lo enfrentó, lo desvió, lo hizo girar, y en ese giro lo hizo caer. No fue fuerza, fue precisión. Magnus intentó sostener, más firme, más pesado. Ginebra cambió el ritmo, entró, salió, volvió desde otro ángulo, y también lo llevó al suelo, sin imponerse, sin forzar. Sancha fue distinta. No cedió, la sostuvo, se midieron, se leyeron. Ninguna buscó imponerse sobre la otra. Cuando el ejercicio cambió, lo hizo sin aviso. Dos grupos, un objetivo, llegar al claro. El primero, gana. Matilda quedó con Ginebra y Ulrico. Del otro lado, Valdemar, Sancha y Magnus. No hubo señal de inicio. Se movieron. El terreno se volvió parte. Raíces, sombras, pendientes. No era velocidad, era lectura. Valdemar marcó el ritmo del otro grupo. Fuerte, constante. Sancha sostuvo. Magnus siguió. El grupo de Matilda no avanzó igual. No al principio. Ginebra se desvió. Se perdió entre los árboles. Matilda dudó un instante. Ulrico no. La siguió. Matilda los alcanzó. No entendía el recorrido. Hasta que lo vio. Ginebra no corría hacia el claro. Lo rodeaba. Buscaba una entrada más corta, menos visible. El terreno cambiaba. Pero ella no dudaba. Anticipaba. Se adelantaba. Y cuando el otro grupo apareció, ya estaban saliendo. Llegaron primero, no por velocidad, por decisión, por lectura, por instinto. El ejercicio terminó ahí. Pero nadie se detuvo de inmediato. Se movieron. Se cruzaron. Se rozaron. La energía seguía. No era euforia, era reconocimiento. Matilda lo sintió, en el cuerpo, en el aire. Y entonces lo vio. El lobo de Ulrico, frente a Ginebra, no se apartó, no retrocedió, no se escondió, se sostuvo. Un instante más de lo necesario, y en ese instante no hubo duda. Ahí estaba. Con el paso de los días, algo cambió en la casa, no en lo visible, en el modo en que todo se sostenía. Velasco ya no provocaba. Daba su clase, correcta, sin desvíos. Y aún así, algo había sido aprendido. El respeto no era concesión. También era parte de ser alfa. Las clases de la Isolda continuaban, extensas, densas, difíciles de sostener. Pero ya no había burlas, ni distracciones abiertas. Escuchaban, no siempre con interés, pero con intención, como si entendieran que incluso allí había algo que tomar. Con Sibila, en cambio, todo se volvía más claro, más directo. Sus palabras no buscaban agradar, buscaban ordenar. Hablaba de la fuerza, no como dominio, como responsabilidad, de lo que implica sostener a otros, de cómo mirar a betas y omegas sin reducirlos, de las diferencias y de lo que cada una exige. Matilda escuchaba, y algo en ella se afirmaba. Con Rosalmena, las clases dejaron de ser solo clases. Se volvieron espacios. Cada uno traía algo de su reino, de su historia, de lo que había sido antes de llegar. No siempre era fácil decirlo, pero cuando ocurría, los demás escuchaban, de verdad. Y en ese intercambio, algo se ordenaba. No en la estructura, en ellos. Como siempre, Milo no hablaba de más. Pero cuando intervenía, lo hacía con precisión. Cada ejercicio tenía sentido, cada indicación, peso. Nada quedaba librado al azar. El entrenamiento se volvió exigente, pero también claro. Ulrico cambió. No de un día para otro, pero se sostuvo. Respondía distinto, más atento, más presente. Y en cada instancia Ginebra aparecía, no como antes, no contenida, no dudosa. Se movía erguida, segura,
como si finalmente habitara su lugar. Los observadores regresaban, entraban, miraban y se iban, sin alterar el ritmo, sin tensarlo. Como si aquello que antes pendía de un hilo, ahora se sostuviera por sí mismo. Los meses transcurrieron, y, sin que nadie lo dijera en voz alta, la casa Lopenia logró ser aquello para lo que fue destinada. Lo que los jóvenes Alfa no supieron era que después de la reunión que los tutores tuvieron con ellos, se produjo un sinceramiento que por fin los transformó en un equipo consolidado. Velasco fue el primero en hablar. Dijo que sentía un cariño profundo por Lopenia, que venía de una estructura rígida, donde la dureza era la única forma de sostenerse. Reconoció que, en su juventud, su propia debilidad lo había llevado a vivir situaciones que no quería repetir, y que por eso se había convertido en un alfa terminante, sin matices. Se quedó en silencio un instante, y entonces agregó, con una honestidad que no solía permitirse, que ese joven seguía siendo él, que esa dureza no era más que una versión que había construido, y que ni siquiera a él le gustaba. Sibila fue quien respondió. No lo hizo desde la corrección, sino desde el reconocimiento. Le dijo que todos habían cometido errores, que ella misma había tenido que atravesar su propia historia para encontrar el equilibrio desde el que ahora enseñaba. Su voz se quebró apenas, y Solda, sin decir nada, la rodeó con un abrazo breve, firme, suficiente. Rosalena tomó la palabra después. Agradeció el respeto con el que siempre había sido tratada. No necesitó decir más. Al mirar a Milo, ambos se sonrieron, y en ese gesto quedó claro que entre ellos había un vínculo vivo, sostenido en el tiempo y en lo compartido. Con Tristán fue distinto. No habló desde la calma, sino desde un lugar más expuesto. Dijo que se sentía un viejo inútil, que muchas veces había intentado agradar solo para no ser desplazado, para seguir perteneciendo a Lopenia, y que, en ese intento, tal vez había puesto en riesgo aquello que más quería cuidar. Nadie lo interrumpió, porque por primera vez no estaban ocupando el rol de tutores, estaban simplemente siendo. En ese espacio, sin acuerdos formales ni declaraciones grandilocuentes, el grupo terminó de constituirse, no como un equipo perfecto, sino como el grupo que Lopenia necesitaba. No fue intención de la casa Lopenia que surgieran vínculos, pero no era algo que pudiera evitarse. Los lobos no se ordenaban solo por norma, también por instinto. Ulrico fue quien se acercó a Ginebra, no en un gesto grandilocuente, en un momento simple, sin espectadores. «Te vi», dijo. Ginebra no respondió de inmediato. No solo ahora. Desde antes. La miró. Sostuvo. «Lo que eres no se esconde». No había duda en su voz. «Lo que se ve afuera también está en tu loba. Y es más de lo que pensé». Ginebra lo observó, sin bajar la mirada. «Me enorgullece que estés a mi lado. No sonó liviano. Y a veces siento que no lo merezco». No dijo más. No hacía falta. Sancha y Magnus eran distintos. No había tensión. Había presencia. Se buscaban. Se encontraban. Se reían sin esfuerzo. Se acompañaban sin medirlo. Con ellos todo parecía más simple. Más liviano. Más verdadero. Matilda y Valdemar no. En ellos el desafío no desaparecía. Se transformaba. Cada cruce sostenía algo. Cada mirada lo recordaba. No era fácil ceder. Ninguno estaba hecho para eso. Pero poco a poco, algo cambió. No en lo que eran, en cómo se permitían estar. El primer beso no fue anunciado, no fue buscado, o no del todo. Ocurrió en un descuido, en un instante en el que ninguno de los dos sostuvo la distancia. Nada de eso alteró al grupo, no como antes. Se sentaban juntos, los 6, sin tensiones abiertas. La conversación fluía, no siempre ligera, pero real. Y en ese compartir, no solo aprendían lo que se enseñaba en las clases, aprendían algo más difícil. Aprendían a leerse, a sostenerse, a entenderse, sin necesidad de imponerse. Los últimos meses pasaron sin que lo notaran. Y como todo, llegaron a su fin. La despedida no tuvo promesas. No hicieron falta. Conocían la fuerza del lobo. Y sabían que aquello que debía sostenerse, lo haría. Los carruajes esperaban. Uno a uno fueron subiendo. Sin demora, sin dramatismo. Matilda miró a su hermana antes de partir. No dijo nada. Sancha tampoco. Pero esta vez no había distancia. Había algo más firme, más claro. Valdemar subió solo. No buscó compañía, pero tampoco parecía aislado. Su mirada ya no era la misma. No medía, observaba. Magnus se acomodó en su lugar, más tranquilo, más presente.
como si ya no necesitara demostrar lo que antes lo definía. En el carruaje donde viajaban Ulrico y Ginebra, el silencio no pesaba, se sostenía. No había dudas en ese espacio, no hacían falta palabras. Los caminos se abrieron, y los carruajes se alejaron. La casa Lopenia quedó atrás, pero no vacía, porque lo que había sido construido allí no permanecía en el lugar, permanecía en ellos. Cuando los carruajes partieron, todos salieron a verlos. No hubo discursos, solo esa mezcla inevitable de orgullo y melancolía. Sabían lo que esos jóvenes se llevaban, y sabían también que algo de ellos se iba con cada uno. Pero nadie habló de final, porque Lopenia ya no era solo un lugar, era algo que seguía creciendo, incluso cuando parecía vaciarse. Y mientras los vehículos se perdían en el camino, los tutores permanecieron allí, en silencio, con la certeza de que un nuevo año llegaría, y con él, otro desafío. Así termina esta historia, una historia donde no solo aprendieron los más jóvenes, sino también quienes creían tener todas las respuestas, porque educarse no es solo aprender, es también reconocer, escuchar, y a veces volver a empezar. Y entonces queda la pregunta: ¿se puede enseñar sin estar dispuesto a cambiar? ¿Se puede aprender sin asumir la propia responsabilidad? ¿Y cuántas veces confundimos el rol con la verdad? Gracias por acompañarme a lo largo de esta nueva historia. Espero sus comentarios. Siempre los leo, y los agradezco infinitamente. Y si quieren seguir acompañándome en los caminos que la luna me lleva, suscríbanse y activen la campanita. La loba sigue contando.